Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Así comenzamos. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. México vive la fiesta mariana más importante del año, el Día de la Virgen de Guadalupe. Miles de peregrinos llegaron hasta la Basílica de Ciudad de México para agradecer y pagarle además promesas a la Virgen Morena. El Papa Francisco envió un emotivo mensaje desde el Vaticano. El jerarca de la Iglesia Católica pidió a la patrona de América su intercesión por las familias sin hijos y la protección de los niños que aún no han nacido o que se encuentran en peligro de no nacer. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Con la tradicional serenata, mexicanos y extranjeros honraron en su día a la Virgen de Guadalupe. Con un especial saludo se dio inicio a la fiesta de la Guadalupana. Miles de peregrinos arribaron a la Basílica en Ciudad de México para conmemorar el 487 aniversario de su aparición y honrar a la Virgen Morena. La salud y recuperación que le mandó a un sobrino que tenía un cáncer de colon y tendrá como unos 3 meses que volvió a reiniciar en su trabajo. Lo operaron, le unieron sus intestinos y ya está laborando, y a darle gracias también a ella y a mi linda madre que tiene sus 96 años y está físicamente bien. Pues ella es la que se manifiesta ese poder en el momento que estás en peligro, ya sea de un asaltante, ya sea de un accidente, pues como en el caso mío que me salvó, y pues aquí estoy dándole gracias. La imagen recorre las carreteras de México, promesas saldadas y nuevas peticiones, en especial la de los migrantes a la patrona de América, no se hicieron esperar. Esperemos que con este nuevo presidente que acaba de entrar en serio cumpla, y pues también pedir a la Virgencita que se nos cumpla y se termine todo esto, ¿no? Delincuencia, narcotráfico. Desde el Vaticano, el Papa Francisco se unió a la celebración del Cerro de Tepeyac, el punto en el que la Madre de Dios se le apareció al indio Juan Diego. De modo especial, saludo a los latinoamericanos y a los mexicanos en este día. En este día de nuestra patrona, la Madre de Guadalupe. El Señor Jesús nos dé la gracia de una total confianza en Dios, Padre compasivo, que nos ama y permanece siempre a nuestro lado. Que Nuestra Señora de Guadalupe nos ayude a entregarnos al amor providente de Dios y a poner en Él toda nuestra esperanza. La admiración se transmite entre las generaciones para que la fe en la Virgen se mantenga y se celebre cada 12 de diciembre, tanto en México como en muchos lugares de Latinoamérica. ¡Viva nuestra Virgen de Guadalupe! Y cuando son las 4:06 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día.
Seguimos hablando de México porque hoy es noticia la aprobación del Congreso a la creación de una nueva Fiscalía General en el país, con 296 votos a favor, 138 en contra y una abstención. La Cámara de Diputados, con mayoría del partido gobernante Morena, dio luz verde a la creación del organismo que va a sustituir a la Procuraduría General de la República, que dependía directamente de la presidencia. Sin embargo, el proyecto no contempla cambios constitucionales para limitar la influencia del Ejecutivo en la designación y remoción del próximo titular de la Fiscalía. La nueva normativa ha desatado críticas de la oposición, que aboga por un ente investigador independiente que combata la crisis de impunidad que azota al país. Mi primer invitado de hoy está en Ciudad de México, es Francisco de Villasoto, investigador de Causa en Común, especialista en Derecho Constitucional. Ya lo ve en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto, bienvenido. ¿Cuál sería el cambio que busca, que promueve el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de su bancada en el Congreso, si la fiscalía que se propone va a depender de alguna manera también directamente del Poder Ejecutivo, del gobierno, tal como pasa con la Procuraduría, la que se critica, la que se quiere cambiar? Bueno, si bien la naturaleza de la Fiscalía es ser un organismo constitucionalmente autónomo, vemos que esto solamente es de membrete, porque en realidad cambios estructurales que deberían impulsarse y haberse promovido a nivel constitucional, el presidente fue omiso en haber hecho, junto con el Congreso de la Unión, de haber hecho las reformas constitucionales necesarias para garantizar que este nombre de autónomo, constitucionalmente autónomo, se refleje en un verdadero diseño institucional. Esa es nuestra preocupación. Por mencionar algunos aspectos, vemos cosas graves como no se eliminó el pase automático de servidores públicos del actual PGR a la Fiscalía General de la República. Esto se puede traducir en que los vicios que actualmente pueden tener la Fiscalía al final van a pasar de forma automática a la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cómo se puede entender un organismo constitucionalmente autónomo si lo que actualmente tiene se traslada a la nueva diseño constitucionalmente autónomo? Esto realmente nos preocupa. Y hay otros aspectos de reforma constitucional que debieron haberse hecho, sin embargo, no se hicieron, y simplemente la ley orgánica trata de tener un rediseño interesante, pero realmente cambios importantes no se hacen. Otro aspecto importante que nos preocupa es que el presidente sigue participando en la elección y removiendo al fiscal general de la República. El Congreso participa, pero bueno, no vimos un cambio en el cual hubiera la participación ciudadana para poder realmente elegir un perfil verdaderamente autónomo y un perfil que sea un verdadero abogado, que tenga experiencia en derechos humanos, con amplia experiencia en materia de procuración de justicia. No vemos ese rediseño institucional y solamente vemos aspectos como llamarle autónomo, pero no por eso se garantiza una verdadera independencia y autonomía constitucional. Señor de Villasoto, ¿cómo sería el procedimiento, el mecanismo para el nombramiento del fiscal? Una terna que propone el presidente de la República va al Congreso, que sabemos está en manos del partido Morena. ¿Cómo es el procedimiento? El diseño actualmente establece que el Senado envía una lista de candidatos al presidente y el presidente elige el perfil adecuado. Sin embargo, bueno, vemos que efectivamente Morena tiene mayoría en el Senado, el presidente pues efectivamente tiene control por parte de Morena. Entonces, realmente vemos una falta de un diseño en el cual se permita garantizar un sistema de pesos y contrapesos en el cual participe la sociedad civil, incluso pudieran participar otros poderes. Realmente, ¿qué es de esperarse cuando Morena está en el Senado, cuando el presidente es de Morena, y al final el propio Senado le envía una lista y él elige? Al final se va a decidir por acuerdo de este grupo. Desde organizaciones como la suya, ¿qué proponen para que la ciudadanía juegue un rol activo en el diseño de la nueva estructura que tendría la Fiscalía, en este caso General de México, un organismo con el que el presidente de la República, que ha propuesto muchísimos cambios desde que estaba en campaña, no ahora que ya asumió el poder en México, pueda concretarse, y sobre todo en este tema de la impunidad que tanto aqueja al mexicano, que es una de las principales promesas de campaña y también principal exigencia de los ciudadanos ahora mismo en México?
Aquí se puede ver la propuesta desde dos aspectos. Por un lado, Causa en Común, que es la organización para la cual yo trabajo, y a su vez que forma parte de un colectivo que se llama Fiscalía que Sirva. Este colectivo, que agrupa más de 200 organizaciones de la sociedad civil, ha propuesto reformas al 102, en el cual se establezca la creación de un comité de designaciones y un consejo de la Fiscalía, en el cual esta comisión de designaciones tenga participación de la sociedad civil y realmente busquen un perfil técnico, un perfil con experiencia en materia penal, comprometido con derechos humanos, en el que participe la sociedad civil a través de estos comités de comisión de designaciones. Sin embargo, vimos que no es así. Es el Senado de Morena enviando una propuesta al presidente, el presidente eligiendo quién va a ser el fiscal. Finalmente, si todos son del mismo partido, no vemos realmente qué nos garantiza que la cabeza de esta fiscalía sea totalmente autónomo. Entonces nosotros en el colectivo Fiscalía que Sirva propuso la creación de una comisión de designaciones. Al final se consideró que no se podían hacer las reformas constitucionales que pedíamos como sociedad civil. Sin embargo, vemos con sorpresa que se están aprobando otras reformas constitucionales con una facilidad, por ejemplo, la creación de una Guardia Nacional que militariza la seguridad pública del país, y esto nos preocupa porque en su momento se dijo no se pueden hacer reformas constitucionales como la que ustedes piden, y por otro lado vemos reformas totalmente graves como esta militarización en materia constitucional. Usted me decía hace unos minutos que teme que de la manera como está diseñado el traspaso de la estructura, porque no es más que un traspaso según su punto de vista, de la Procuraduría a la Fiscalía, se vayan también allí los vicios. ¿Cómo hacer una depuración sin tocar, por ejemplo, el derecho al trabajo de las personas? Finalmente se tiene que hacer una ponderación de derechos en el cual se le tiene que respetar los derechos humanos a las personas que la laboran, pero también el Estado tiene que velar por la independencia y la seguridad que tiene que tener la ciudadanía, en la cual realmente sea una estructura que garantice una verdadera autonomía constitucional, porque si no, lo que nosotros estamos hablando es una simulación. También reconocemos que hay aspectos rescatables y válidos de la reforma. No todo está mal, efectivamente hay cosas muy positivas, pero realmente se tiene que hacer una estructura en la cual se respete el derecho que tienen los trabajadores mientras se extinga la PGR o ellos trabajen en este aspecto mientras termina su relación laboral, porque de hecho están sujetos a un control de confianza. No es eterna la designación. Cuando están sujetos a un control de confianza, periódicamente tienen que ser evaluados, y si no cumplen con los requisitos en el tiempo que marca la ley, se acaba su relación laboral, porque el Estado tiene que velar a través de sus exámenes de control de confianza que cumplan con lo necesario para ser servidores públicos. Entonces se pudiera conciliar, en cuanto se extinga en esta relación, que no se dé un traspaso del personal que actualmente labora, porque entonces ¿de qué nos sirve tener las mejores leyes si al final lo mismo que actualmente existe va a existir en la nueva fiscalía? ¿Se requiere de mayor personal para el nuevo organismo, para la Fiscalía General de la República, es decir, y su estructura ya a las regiones, a los departamentos, a las localidades, o con lo que tiene la Procuraduría pudiera trabajar en este caso el nuevo organismo? La reforma a la ley orgánica plantea un rediseño de la anterior PGR a la nueva Fiscalía General de la República, buscando encontrarse con el sistema de justicia penal acusatorio que en México se buscó en el 2008. Esto nos implica que tiene que haber una capacitación y un rediseño tanto en áreas como y cambio en el personal que actualmente labora. No se trata de cantidades, se trata de calidad, se trata de personas que estén realmente involucrados en el sistema de justicia penal acusatorio y vinculados totalmente con la protección de derechos humanos. Entonces, más allá de hablar de más o menos personas, es que tengan una capacitación adecuada y que responda a la nueva estructura de la Fiscalía General de la República. Den resultados en la lucha contra la impunidad, que es lo que exigen los ciudadanos, además. Bueno, lo que se exige es el compromiso de no militarización, como se está viendo en otro tipo de reformas, que se garantice una verdadera autonomía constitucional, y no solo de membrete, y no solo es cuestión del titular, sino que se le dote a la Fiscalía de toda una ingeniería de base, digamos, en toda la estructura, que le permita ser verdaderamente autónomo para abatir la impunidad. Insisto, el pase automático de los servidores públicos es un aspecto, pero servicios periciales
que son importantísimos para determinar en algún procedimiento o proceso, también debería detallarse, inclusive el régimen transitorio, fortalecer el servicio profesional de carrera, y también sabemos que la inseguridad no solamente es un tema federal, también se tiene que voltear a ver a las fiscalías y procuradurías de los estados e inclusive pensar en un rediseño que garantice la autonomía de ellas también, para que haya una verdadera procuración de justicia en el país. Si no, estamos hablando de la impunidad que algunas organizaciones señalan que, por ejemplo, en ámbito local, es el 1% probable en la comisión de un delito a que se llegue una sentencia condenatoria. Y esto lo señala, por ejemplo, Impunidad Cero. Sabemos con preocupación que es más probable en ocasiones sacarse la lotería que tener justicia en este país, y la Fiscalía General de la República juega un papel súper importante en esto. En pantalla, Francisco de Villasoto, investigador de Causa en Común, además especialista en Derecho Constitucional. Gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde para usted en Ciudad de México. Gracias, que tenga buena tarde. Hasta luego. Es noticia una nueva protesta violenta y los desmanes en Santa Cruz, Bolivia. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de avalar la cuarta candidatura de Evo Morales a la presidencia pone en su punto más alto la tensión en el país. Cientos de ciudadanos se manifestaron frente a la sede del Tribunal Electoral Departamental para exigir respeto a la decisión del pueblo que en el referéndum del 2016 le dijo no a prolongar el poder al mandatario. Sin embargo, la manifestación terminó en disturbios cuando un grupo de encapuchados llegó al lugar, intentó además ingresar a la fuerza, incendió varios elementos y saquearon también estas personas las dependencias de impuestos nacionales. Es noticia la denuncia por presunto abuso sexual presentada por la actriz argentina Thelma Fardín contra el también actor Juan D'Artés, de 54 años. Le dije, tus hijos tienen mi edad. Pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró. Con este video, la artista, reconocida por su participación en la novela Patito Feo, hizo público su caso. La grabación fue compartida en medio de una rueda de prensa en el Multiteatro de Buenos Aires, donde decenas de artistas pertenecientes al colectivo Actrices Argentinas se reunieron para respaldar su denuncia. Fardín asegura que D'Artés abusó de ella en el 2009, cuando ella tenía 16 años y se encontraban de gira en Nicaragua. A través de redes sociales, el acusado negó lo sucedido y pidió que se espere el resultado de las investigaciones. Es una denuncia penal radicada en Nicaragua, el lugar donde se hacen las denuncias, es el lugar donde suceden los hechos. Viajé a Nicaragua la semana pasada y está asentada la denuncia en la Fiscalía de Género. Si hay algo que me pasó a mí en particular, fue que me di cuenta que tenía un rol que era fundamental en lo que estaba sucediendo y que lo que me había pasado podía servir para que muchas personas se animen a hablar. También es noticia una de las mayores operaciones contra el tráfico de armas en España. La Guardia Civil decomisó 322 armas de fuego y más de 50.000 cartuchos. 4 personas fueron detenidas en medio de la investigación que se ha desarrollado en Madrid, Asturias y Cantabria. El reporte desde Madrid con Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. La Guardia Civil informó de la desarticulación de una red que se encargaba de traficar con armas largas y cortas. Se encontraron más de 300 armas en perfecto estado. La importancia de esta operación radica no solo en el elevadísimo número de armas de fuego intervenidas, sino en que 275 de ellas eran armas cortas, pistolas y revólveres, que, como saben, dado su reducido tamaño y facilidad de ocultación, son las que más demandan los delincuentes. Igualmente, es reseñable que se hayan intervenido también 12 armas de guerra, fusiles de asalto AK-47, subfusiles SUCI, alguno de ellos incluso dotado de silenciador, y pistolas ametralladoras, armas estas especialmente peligrosas y potentes por su capacidad para hacer fuego automático y, en consecuencia, para disparar a ráfagas. Por último, queríamos destacar que con esta actuación se ha evitado que ese elevado número de armas incautadas pudieran haber sido vendidas a delincuentes, con las consecuencias que esto
puede traer tan graves para la seguridad ciudadana, incluso que a posteriori estos delincuentes las pudieran haber desviado alguna de ellas a células terroristas yihadistas. Televidentes de la tarde, y en estos momentos la Guardia Civil está investigando el origen de estas armas. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. También es noticia el lanzamiento de ratones en el Congreso de Colombia. Desde las gradas del Palacio Legislativo arrojaron una bolsa con los roedores vivos hacia las curules que ocupan los parlamentarios de la bancada uribista Centro Democrático. La plenaria se paralizó por este incidente. El incidente se registró sobre las 5:45 de la tarde cuando la plenaria del Senado sesionaba de manera habitual. Desde las barras del Senado, alguien lanzó una bolsa negra que estaba acondicionada como una especie de paracaídas que cayó sobre las curules que ocupan los senadores del Centro Democrático. En el interior de la bolsa había confetis y 4 ratones blancos de laboratorio. De inmediato el pánico se apoderó de la plenaria, que debió ser suspendida para establecer qué estaba ocurriendo. Vamos a levantar la sesión y en adelante hasta que no se implementen unos sistemas que ya se están trabajando por parte de la administración, seguiremos sesionando sin barras. Las autoridades de policía verifican los videos de las cámaras de seguridad ubicadas tanto en el interior de la plenaria como en los pasillos del Congreso para dar con el paradero de los responsables de este incidente. Y seguimos hablando de Colombia porque se registró la primera reacción del presidente Iván Duque al episodio de los aviones rusos en Venezuela. En la entrevista exclusiva que concedió a nuestra directora Claudia Gurizati, respondió a la grave inquietud que plantea la llegada de las poderosas aeronaves en un hecho que generó tensión diplomática en la región. Dijo que Nicolás Maduro tiene como estrategia crear el demonio invasor. En las últimas horas se ha presentado una tensión, un incidente diplomático bien complejo entre Estados Unidos y Rusia por cuenta de los aviones, los bombarderos, los Tu-160, que tienen más capacidad para movilizar armamento nuclear, los rusos que aterrizaron el lunes en el aeropuerto de Caracas. ¿A Colombia le preocupa, a su gobierno le preocupa el tema de estos bombarderos rusos en Venezuela? Pues a mí me parece que ese tipo de actos no dejan de suscitar preocupación. No es la primera vez que eso ocurre. En los últimos 10 años o 15 años se han presentado distintos momentos donde hay algún tipo de movimiento de aviones de combate que dicen que son en procesos de cooperación militar. Pero lo cierto es que no son un buen gesto. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros de parte de los Estados Unidos? Y vi la respuesta además que emitió el Departamento de Defensa. Mientras ellos llevan aviones de combate rusos, Estados Unidos lo que está ayudando es con un buque hospital para atender a los venezolanos migrantes en zonas de frontera o en otros lugares del territorio. Yo creo que no podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación. Obviamente el continente debe estar alerta. Esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región que tiene claro que hay una cosa que se llama el Tratado de Asistencia Recíproca, donde si hay alguna agresión, todos los países deben proteger al país agredido. Yo creo que ese tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan, y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hacer demostraciones o provocaciones de fuerza. Ellos argumentan, el gobierno de Venezuela, que esto se hace precisamente para mostrar que están en son de paz frente al despliegue y bases militares de los Estados Unidos por todo el continente. Mire, Claudia, una de las características que ha tenido la dictadura de Venezuela, y en particular el dictador que hoy gobierna Venezuela, es tratar de crear un demonio invasor, para él tratar de atornillarse en el cargo una vez más y tratar de generar exacerbación popular. Esa ha sido siempre la forma en la que han procedido. Por eso yo he sido claro, nosotros, los países que defendemos la democracia, no podemos caer en el discurso belicista que quiere el dictador para perpetuarse en el poder. Por eso el lenguaje que nosotros tenemos que usar es el del multilateralismo y las sanciones implacables. Por eso ha sido tan efectivo
esa campaña que iniciamos nosotros para que más países denuncien al dictador ante la Corte Penal Internacional. Y ahora hablemos del fenómeno de la migración, porque Colombia ha resultado ser el mayor receptor de los venezolanos que están huyendo de esa crisis humanitaria tan terrible en la que están sometidos. Estamos hablando de dos escenarios, uno pesimista y otro más optimista. El optimista dice que no van a pasar de 2 millones de venezolanos los que se queden en Colombia. El pesimista habla de 4 millones de venezolanos con un costo de más de 20 billones de pesos, lo que costaría en 4 años, comparado con 12 billones y serían solamente 2. ¿Qué ha logrado su gobierno para que los demás países, la comunidad internacional, realmente también se comprometan con estos costos? ¿Qué hicimos? En el marco de la Asamblea de Naciones Unidas se hizo una gran reunión de alto nivel donde empezamos a solicitar la movilización de recursos, donde se constituyeron fondos de organismos multilaterales, donde además se habló de la urgente necesidad de tener un estatus de protección temporal entre varios países para que no sea solamente Colombia el que absorbe todo el peso del flujo migratorio, con todo y que seguramente tendremos la mayor carga. ¿Cuál es la apuesta? Y en esto quiero ser claro. Aquí podemos tener las mejores políticas, pero si no se enfrenta a la causa principal, que es la dictadura de Venezuela, por supuesto que el éxodo va a seguir creciendo. Por eso esa dictadura hay que arrinconarla con todas las sanciones multilaterales, con la investigación y una sanción de la Corte Penal Internacional y también propiciando lo que hizo la Unión Europea, sancionando no al pueblo de Venezuela, sino al dictador y a su entorno hasta llegar a asfixiar diplomáticamente ese régimen. En esta entrevista exclusiva con NTN24 y Noticias RCN, el presidente Iván Duque aseguró que Colombia apoya la eventual reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA. Lo describió además como un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. También lo elogió por denunciar los que llamó atropellos de la dictadura de Venezuela. ¿Colombia es de los países que apoya a Almagro como secretario general de la OEA para su reelección? Se lo digo con esta claridad, sí. El secretario general Almagro debe ser reelegido. Ha mostrado un gran compromiso en la defensa de la Carta Democrática Interamericana. Ha mostrado un gran compromiso al denunciar los atropellos de la dictadura de Venezuela. Ha mostrado un gran compromiso en propiciar la reflexión del continente sobre la crisis migratoria detonada por la dictadura de Venezuela. Creo que ha sido un secretario general comprometido con la defensa de los instrumentos que tenemos en el continente para hacer valer los derechos y proteger la democracia. Espere la entrevista completa al presidente de Colombia, Iván Duque, en el programa La Noche de NTN24 a las 6 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, la misma hora en Bogotá, Quito y Lima. Hacemos así la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, allí están apareciendo en pantalla, @NTN24, @NTN24BE con información especializada en Venezuela y mi cuenta personal, @CESánchezM. Al regreso, mientras Donald Trump sigue exigiendo recursos para construir el polémico muro en la frontera con México, más ciudadanos centroamericanos salen en caravana con la idea, con la meta, el objetivo de llegar a Estados Unidos y pedir un asilo. Con esto y más, regresamos en minutos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Ya estamos de vuelta con más de La Tarde aquí en NTN24. El exabogado de Donald Trump fue sentenciado hoy a 3 años de cárcel. Michael Cohen fue acusado de haber efectuado pagos a 2 mujeres que dijeron haber tenido relaciones sexuales con el mandatario. Se declaró culpable en agosto de los cargos que se le imputaban en lo relacionado con el desembolso de grandes sumas de dinero para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal. También fue imputado por haber mentido al Congreso sobre las conversaciones que habría sostenido el presidente con el Kremlin durante la campaña electoral, esto en el año 2016, para construir una torre Trump en Moscú. Líderes de América Latina están reunidos en la sede general de la ONU en Nueva York con el objetivo de establecer acuerdos para la reducción de la desigualdad en la región.
En la segunda jornada del Latino Impact Summit, representantes del sector empresarial han compartido sus apuestas específicas para fortalecer el desarrollo humano y NTN24 es medio de comunicación aliado de esta conferencia. Allí está Alejandro Rincón en la Gran Manzana y tiene el reporte. Alejandro, ya lo ve en pantalla. Buena tarde. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas, es un gusto conectarme con ustedes esta tarde desde la ciudad de Nueva York, en donde ha concluido ya esta tercera edición del Latino Impact Summit, que en el 2018 tenía una misión específica: el debate, el análisis de propuestas concretas para reducir los niveles de desigualdad en América Latina, planteado todo a través de la siguiente realidad. Estadísticas de importantes organizaciones, en este caso como la CEPAL, indican que como América Latina, aun cuando no es la región en donde existen los mayores niveles de pobreza, sí tiene los mayores índices de desigualdad, y por eso el liderazgo de la región se dio cita durante estas dos últimas jornadas con el objetivo de establecer propuestas, compartir experiencias, y allí vimos, sobre todo en esta jornada de miércoles, el debate y sobre todo el compartir de importantes lecciones de líderes del sector empresarial privado, en este caso, quienes a través de su propio trabajo contaron cómo pueden ellos, a través de su misión, mejorar los niveles de trabajo decente y condiciones mejores de calidad de vida en general para millones de personas en todo el continente americano. Por eso quiero que ustedes ahora vean parte de una entrevista que hicimos con un líder empresarial mexicano. Es el creador de Libre, una plataforma que a través de la tecnología ha mejorado los niveles de ingresos para miles de trabajadores o conductores de taxi en México. Somos una empresa socialmente responsable y que resuelve el problema de ingresos y de problemas públicos de una metrópolis, ¿no? En cuanto a seguridad, en cuanto a empleos, nuevamente son 138,000 taxis. En sus diversos turnos son casi 500,000 personas que trabajan directamente para el espacio, y entonces les estás impactando los ingresos en un 30% más o menos a 500,000 personas, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues no se pelea para ser una empresa con una gran valuación, con un gran valor y con una gran capacidad de inversión. Y el mensaje es ese, no está peleado la responsabilidad social con una gran empresa con un gran valor. Con experiencias justo como esa que ustedes acabaron de ver, justamente se espera que a futuro sean tomadas como modelos de referencia, no solo para que haya otras iniciativas similares, sino sobre todo, ojalá a futuro haya tal vez algún gobierno en la región que se interese por adoptar este tipo de estrategias que apuntan precisamente a el mejoramiento de la calidad de vida en la región. NTN24, como medio aliado de este evento, ha llevado en estos dos últimos días toda la información alrededor de estas importantes discusiones que ojalá redunden sobre todo en estrategias posibles para hacer algo por mejorar la calidad de vida en la región. Carlos, es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Alejandro, son muchos los emprendedores que participaron en esta jornada. NTN24, ya lo decía usted, es medio de comunicación aliado de este evento. Estamos con los protagonistas de la noticia. Quiero darle la bienvenida a Adriana Castro, una emprendedora colombiana que también ha participado en esta jornada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Señora Castro, quiero saludarla, darle las buenas tardes y por supuesto darle la bienvenida también a NTN24. Es un gusto. Bueno, la verdad que estoy muy honrada representando a Colombia en esta jornada del Latino Impact Summit, segundo año consecutivo. Y en este año en particular hemos tocado un tema muy relevante, la moda sostenible, cómo tenemos que volver otra vez a nuestras raíces, a nuestra esencia, a la artesanía, al saber hacer, a tener que apoyar a estas comunidades indígenas y artesanos colombianas y latinoamericanas. Así que la verdad, muy contenta de haber culminado un año más con éxito y haber creado alianzas importantes para el mejoramiento y la reducción de desigualdades en nuestra región. Señora Castro, hablemos precisamente de esos aspectos los más importantes que se abordaron durante la jornada de hoy. Bueno, sabes que tocamos varios temas y entre ellos como el deporte, como el trabajo decente, como la moda sostenible, como todos estos temas ayudan a reducir desigualdades en nuestra región. La verdad que fue una jornada bastante extensa donde se vio muy presente el compromiso por cada uno de los asistentes. Así que de verdad, como asistente, como panelista, me siento
muy contenta de los resultados obtenidos en el día de hoy y en el día de ayer. Precisamente quería preguntarle por los asistentes internacionales a este evento. ¿Coincidieron en la misma meta las personas que estaban allí presentes, lo que se ha planteado la iniciativa de este evento? Sabes que fueron unos paneles y luego al terminar los paneles tuvimos la oportunidad de cerrar estos compromisos en unas mesas de trabajo. Yo creo que lo más importante de este año fue eso, haber llevado el compromiso mucho más allá, para que no se quede solamente en palabras, sino también en acciones, en ejecutar estos compromisos de hoy en adelante y que no solamente sea una vez al año que nos reunamos a discutir estos temas, sino que también sea una cosa de todos los días y de estar presente y de ejecutar. También queremos preguntarle, saber cuál es la importancia del papel que juega Colombia para llegar al objetivo que ustedes se plantean. ¿Por qué Colombia es centro de atención en este sentido? Bueno, Colombia no solamente centro de atención, sino que también es el país invitado del 2019. Tuvimos muchos representantes de Colombia. En mi caso, por ejemplo, el panel teníamos a 3 colombianas, así que estamos muy bien representados. Y Colombia es un país donde cada vez más la moda en la industria que represento es cada vez más importante. Hemos notado cómo nos han dado la credibilidad global, internacional, que hace muchos años no teníamos. Entonces, en el foco de moda, pues, que es lo que yo puedo hablar, realmente es el foco de atención. Bien, quiero agradecer a Adriana Castro, emprendedora colombiana, ha participado en esta jornada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York del Latino Summit 2018. Se prepara Colombia para el año 2019. Le agradezco mucho por su tiempo para NTN 24. No, a ustedes, encantada. A pesar de la complicada situación que atraviesan los migrantes centroamericanos que se encuentran en Tijuana, una nueva caravana migrante estaría formándose en El Salvador. Así lo advirtió la directora general de Migración y Extranjería de El Salvador, Evelyn Marroquín. Según la funcionaria, este nuevo grupo estaría preparándose para viajar, para partir en enero. Pidió a la población no dejarse engañar por las personas que incentivan las movilizaciones, ya que el viaje implica muchos riesgos y peligros en este caso, como la trata de personas y el secuestro, además de la explotación sexual. Este sería el cuarto grupo de salvadoreños que buscaría llegar a los Estados Unidos bajo esta modalidad. Quiero saludar en El Salvador a Carla Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Monitoreo del Desplazamiento Forzado de la organización Cristosal. Ya la veo en pantalla. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de poder conversar con ustedes. Uno cuando piensa, dice, bueno, una caravana, uno podría creer, sin profundizar en el origen, pues que se trata de un tema de necesidad de estos migrantes, de estos ciudadanos. Pero que salga la cuarta caravana desde territorio de El Salvador hacia los Estados Unidos, más allá del discurso del presidente Donald Trump, de su administración, pues uno empieza a dudar sobre los motivos de este tipo de movilizaciones. ¿Cuál es su análisis de lo que se está viviendo ahora en Centroamérica y ese éxodo hacia los Estados Unidos? Sí, bueno, la verdad es que tenemos que reconocer que de los países donde han salido las caravanas, que son Honduras y El Salvador, ¿verdad?, y que en su paso por Guatemala pues también ha traído a personas guatemaltecas que estamos viviendo por una situación no solamente de pobreza, sino también de violencia, ¿verdad? Entonces, los índices de criminalidad que se están viviendo en esos países son también los que están haciendo que las personas tengan que abandonar sus hogares y en algunos momentos pues también decidir irse del país, migrar, ¿verdad?, aunque sea de manera irregular. También comentar que eso no es una situación que es nueva, ¿verdad?, sino que lo hemos tenido por años. Es una migración irregular histórica que tenemos en estos países, pero que han decidido, a partir de la movilización que se hizo en octubre en Honduras, ¿verdad?, pues se ha decidido hacerlo en masa, debido también a que la mayoría de las personas no pueden pagar la tarifa que los traficantes de personas, los que nosotros conocemos como coyotes,
pues entonces piden, ¿verdad? Entonces las personas deciden mejor irse en grupo, pero eso no es un fenómeno nuevo, sino que simplemente lo estamos viendo ya en más. Ahora, fíjese lo que advierte la directora general de Migración y Extranjería de El Salvador. Dice, no dejarse engañar por las personas que incentivan las movilizaciones. Hay algo allí de información que tendría, en este caso, el gobierno de El Salvador sobre los motivos de estas personas para salir y de la manera como se organizan incluso para caminar rumbo a los Estados Unidos. Fíjate que realmente nosotros no tenemos información de una fuente certera que realmente hayan personas que estén movilizando o que estén haciendo algún tipo de cobro para que estas personas se vayan. Nosotros hemos estado presentes en las caravanas del 28, del 31 de octubre y del 18 de noviembre, y en todas con las personas que nosotros hemos podido conversar, nos han dicho que precisamente ese es el atractivo, que la gente no tiene que pagar absolutamente nada para poder estar dentro de la caravana, ¿verdad? Entonces, esa información que el gobierno maneja, pues quizás es una información que ellos tienen de fuentes internas, pero que a nivel de la sociedad civil, de las organizaciones de sociedad civil, nosotros no estamos manejando todavía, ¿verdad? Sino que más bien pareciera que son grupos que se autoconvocan, especialmente por Facebook y por WhatsApp, es decir, por redes sociales, para poder caminar en conjunto, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, señora Carla, ha dicho desde el inicio de estas movilizaciones, de estas caravanas, que Estados Unidos no puede paliar la pobreza de los países de Centroamérica y que viven además las familias en Centroamérica. Incluso amenazó con retirar recursos que envía a los 4 países de allí, de Centroamérica, precisamente para evitar que se dé la migración irregular. Ahora, en todo caso, el gobierno, instituciones, organizaciones civiles no deberían reforzar la información de cómo llegar de manera legal a los Estados Unidos sin tener que arriesgar la vida en el camino. Claro, de hecho, en El Salvador, esa es la tónica que ha tenido el Estado, ¿verdad? Si bien es cierto, el Estado no ha coartado el derecho de emigrar, es decir, que no ha cerrado las fronteras como en algún momento se dio en el caso de Honduras, sino que siempre las ha mantenido abiertas, y si las personas tienen el papeleo correcto, por ejemplo, con niños, niñas y adolescentes que están acompañando también, ¿verdad?, las caravanas, tienen su papeleo correcto, pues los dejan salir. Sin embargo, el Estado salvadoreño sí se ha dedicado a tener una campaña de información en la cual está diciendo y está advirtiendo acerca de los peligros que hay si estas personas están migrando de manera irregular. Y también quizás han hecho más énfasis, más que en dar información acerca de cuáles son los requisitos para que los adultos puedan entrar a México, más que todo, porque con Guatemala y con Honduras tenemos un acuerdo en el cual podemos tener libre tránsito. Entonces, más que hacer una campaña para los adultos, han hecho una campaña para niños, niños y adolescentes, de tal manera que los padres se vean desincentivados de poder llevar a sus niños, niñas y adolescentes en este viaje que representa un peligro, no solamente para este grupo vulnerable, ¿verdad?, sino que también para los adultos. Pero sí, el Estado salvadoreño ha tenido una campaña de información en el cual pues les hace ver los peligros que estas personas tienen. Y es una campaña que se ha reforzado quizás en este motivo de las caravanas, pero que realmente se ha tenido desde ya hace unos años, sobre todo desde 2014, con la crisis de los niños que tuvimos que no iban acompañados hacia Estados Unidos. Señora Carla, ¿qué se sabe de este cuarto grupo? ¿Cuántas personas? ¿Hay niños allí? ¿Cómo se están preparando? ¿Se sabe algo de eso? Realmente no se tiene mayor información porque, como le digo, son grupos que se convocan por medio de las redes sociales, pero si siguen las mismas características que tenían con los grupos que han salido anteriormente, van a ser mayoritariamente personas adultas, personas entre los 18 y los 50 años, los que se van a estar movilizando, pero que también en algunos casos pues se hacen acompañar de sus niños, niñas y adolescentes. Entonces, también quizás una característica es que son personas de escasos recursos y que no necesariamente van huyendo de la pobreza, sino que tienen una conjugación de factores que les hacen unirse a la caravana. Y en eso tenemos pues también la violencia. Muchas de las personas que se están yendo en estas caravanas están yéndose porque tienen problemas con la delincuencia en el país.
Usted me hablaba de un convenio, un tratado de libre tránsito allí entre los países de Centroamérica. Y quería preguntarle si, por ejemplo, el gobierno de alguno de estos países decide impedirle el paso a la caravana, ¿estaría incurriendo en una falta? Sí, porque nosotros tenemos específicamente con los países de CA4, que son Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, tenemos un acuerdo de libre tránsito. Entonces, con solo presentar nuestro documento de identidad, las personas adultas, nosotros podemos ingresar a estos territorios sin necesidad de presentar un pasaporte. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, ahí sí ya se necesita el pasaporte, independientemente del país de Centroamérica pues, al cual desean ingresar, ¿verdad? Sobre todo en este acuerdo de CA4. Entonces, si en algún momento Guatemala, porque es como la salida que nosotros tenemos para poder llegar a México, si el gobierno de Guatemala llegara a cerrar las fronteras, estarían incurriendo en una falta a ese acuerdo de CA4 que tenemos. Señora Carla, migrar es un derecho humano, hay quienes dicen que no. Es un derecho humano. Todos tenemos derecho a decidir que queremos migrar, ¿verdad? Y eso, por eso es que está mucho esta campaña, ¿verdad? Desde la Defensoría de los Derechos Humanos también, a que todo migrante es una persona que tiene derechos. Y migramos con nuestros derechos. No es porque si salimos de nuestro país, entonces dejamos nuestros derechos y podemos ser vulnerados. Para nada. Como personas humanas, nuestros derechos humanos viajan con nosotros. Entonces, es un derecho que tenemos el poder migrar, pero también es un derecho el no migrar. Y ese es el derecho que, de alguna manera, el Estado salvadoreño, porque puedo hablar por el Estado salvadoreño, ¿verdad?, es el que ha estado violando, ¿verdad?, porque esas personas no están decidiendo porque quieran irse, sino porque se ven obligadas a dejar el país, porque ya no encuentran una solución dentro de las fronteras patrias y por lo cual ellos necesitan o ven como única alternativa el tener que abandonar el país. Entonces, definitivamente, migrar es un derecho y las personas migrantes viajan con sus derechos humanos. Quiero agradecer a Carla Rodríguez, es la coordinadora de la Unidad de Monitoreo del Desplazamiento Forzado de la organización Cristosal, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Avanzamos. Buenas tardes. Un gusto. En Miami, médicos y científicos entregaron hoy el primer reporte oficial investigativo que se realiza sobre los presuntos ataques sónicos a decenas de funcionarios estadounidenses en su embajada en La Habana, Cuba. Para los especialistas hay un patrón común que fue ocasionado por un estímulo exterior, el cual se desconoce lo que produjo los daños neurológicos y las disfunciones de los órganos afectados. Paola Serna con el reporte desde la Florida. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante más de un año, médicos de la Universidad de Miami y científicos de Pittsburgh y del propio Departamento de Estado estuvieron analizando a diversos pacientes que pertenecían a la misión diplomática que trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Cuba y que presentaron síntomas como mareos, dolores de cabeza, falta de concentración y dolor de oído. El día de hoy se ha presentado el informe específico que ha sido realizado por estos doctores en los que aseguran que estuvieron expuestos a algo que ocasionó que se produjeran estas enfermedades en Cuba. Sin embargo, no se sabe específicamente qué fue lo que ocurrió. Podemos tener mediciones verificables de que algo realmente ocurrió, no es solamente una histeria. Ustedes podrán notar, si miran las tablas, que establecimos límites muy precisos para saber qué no era normal. Menos de un 50% en el performance. Si 80% de las personas están por debajo de ese 50% en un grupo que dice haber estado expuesto a lo mismo, puedes pensar que algo ocurrió. Y la respuesta es que eso claramente nos lleva a tener que mirar a todas las posibilidades de manera más detallada. Estos individuos se presentaron en nuestra clínica y sus principales quejas eran por mareo y desorientación. Algunos de ellos también se quejaron de preocupaciones auditivas y después de la evaluación encontramos un perfil clínico preciso. La evaluación auditiva fue normal, aunque estaban preocupados por su audición debido a una percepción o sentir presión en el oído. Las pruebas estándar no revelaron pérdida de la audición, excepto en 2 individuos que tenían una condición preexistente.
Quiero dejar totalmente claro que no sabemos a qué estuvieron expuestos y claramente no podemos hacer inferencias de si fue algo deliberado o no. No hay idea. Sin embargo, hay precedentes de que hubo exposiciones biológicas a algún tipo de energía u otro tipo de modalidades que podrían causar algo similar. También podríamos tener radiofrecuencias, podríamos tener ondas en microondas, láseres o cosas por el estilo. Paso por esto como ejemplos. Yo me siento agnóstico con respecto a lo que pudo ocurrir y lo diré de frente, no lo sé. Pero estas están en nuestra literatura y existen posibles precedentes en los cuales tenemos que pensar si queremos comprender qué le ocurrió a estos individuos, qué podría pasar en el futuro y, más importante aún, poder hacer los diagnósticos y ofrecer un mejor cuidado, el mejor cuidado para nuestra gente. Además de estos 25 funcionarios, otros 105 trabajadores de la Embajada de Estados Unidos en Cuba fueron examinados. Sin embargo, aseguraron no tener ningún tipo de síntoma similar al experimentado por sus compañeros. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias. Hasta la próxima pausa en la tarde. Al regreso, otro impasse entre Venezuela y Colombia en medio de la atención por la presencia de bombarderos rusos en Caracas. Nicolás Maduro arremetió contra el presidente colombiano. Desde Bogotá hubo respuesta. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. El régimen de Venezuela citó al encargado de negocios de Estados Unidos y le dio un ultimátum. Nicolás Maduro dijo hoy que instruyó al ministro de Relaciones Exteriores para que cite a James Tory, encargado de negocios estadounidense en Caracas, y le exprese las molestias del Ejecutivo por la presunta intromisión en los asuntos internos de Venezuela. Minutos antes, Maduro había señalado que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dirige un supuesto plan que busca asesinarlo y poner fin a la llamada revolución bolivariana. Hoy vengo otra vez a denunciar el complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. En la misma locución desestimó lo dicho por algunos gobiernos del mundo que se niegan a reconocer su gestión a partir del próximo 10 de enero, cuando comienza el nuevo periodo presidencial. Retó a los diplomáticos de esas naciones a abandonar el país de inmediato. Los gobiernos que hagan lo que quieran. Si se quieren ir de Venezuela con sus embajadores, que se vayan todos. Ya. Que se vayan. A Venezuela no la va a chantajear nadie. Quien se quiera ir con su embajador, ahí está el aeropuerto de Maiquetía. Váyanse de aquí. Ahora, el que se queda respetando a Venezuela. Y en medio de la tensión internacional por la llegada de 2 aviones rusos a Venezuela con capacidad para cargar bombas nucleares, el presidente Maduro también arremetió contra el gobierno de Colombia. Según él, Colombia está preparando una guerra contra Venezuela. Afirmó que su país está listo para defenderse e hizo una advertencia directa al presidente Iván Duque. Iván Duque, carita de ángel y alma de diablo. Yo dije la otra vez, tiene una carita de ángel. Usted lo ve hablando a Duque, pero vos que agarrarle los cacheticos, chuki, 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 hacer así, chuki, chuki, chuki. Es un chuki. Es un chuki. Es increíble, rompió el récord en 90 días, acumuló 80% de repudio nacional en las calles de Colombia. Se niega a hablar. Normalmente los dos gobiernos, Colombia y Venezuela, tenemos formas de comunicarnos. Ellos se niegan porque están preparando una guerra contra Venezuela. Y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted, señor Iván Duque, yo.
Y el gobierno de Colombia respondió a través de un comunicado. La Cancillería en Bogotá rechazó las afirmaciones desobligantes, irrespetuosas y calumniosas de Nicolás Maduro sobre una imaginaria guerra de Colombia buscaría en ese caso iniciar. En el texto nunca se refiere al líder del régimen venezolano como presidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza categóricamente las declaraciones del día de hoy de Nicolás Maduro contra Colombia, su presidente y sus autoridades nacionales. Colombia es un país absolutamente respetuoso de las normas del derecho internacional y de los principios y costumbres que rigen las relaciones internacionales. De igual forma, exige de Nicolás Maduro respeto al señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como el más alto representante del pueblo y del gobierno de Colombia. El gobierno nacional continuará trabajando mediante mecanismos políticos y diplomáticos con la comunidad internacional, con el Grupo de Lima, con la OEA y demás organismos internacionales en busca de la restitución del sistema democrático en Venezuela. La grandeza del pueblo de Venezuela lo merece. Y mientras Maduro se alista, se prepara para una supuesta guerra, los venezolanos siguen protestando en las calles. Los trabajadores públicos denuncian que son acosados y perseguidos por exigir mejores condiciones salariales y de trabajo. Más de 100 fueron despedidos de la Cancillería de la República por reclamar respeto a sus derechos. Este es un informe de Luis Laya desde Caracas. Después que yo participé en esa reunión, llegó el coordinador de mi dirección y me dijo que yo tenía que hacerme responsable de lo que yo había hecho y asumir las consecuencias. Al menos 100 trabajadores de la Cancillería venezolana fueron despedidos, presuntamente por protestar por mejores salarios. No les habrían renovado sus contratos, cosa que es ilegal en el país, pues hay inamovilidad laboral. El problema está en que quieren un personal sumiso en la Cancillería y en toda la administración pública, un personal que se conforme con una caja y que no tenga derecho a estar protestando por nada. El que se quiere quedar trabajando, lo tienen que dejar trabajando. Aquí la directora de Recursos Humanos se dio el lujo en el año más difícil de Venezuela, en el problema económico, de comida, de pasaje, de despedir a más de 100 trabajadores en la Cancillería. Aquí a los que le dejaron el contrato fueron a los arrastrados, a los que no venían, a los que metían reposo, a eso fueron los que le dieron el contrato. Esa es mi molestia, que si ellos y nadie nos quiere dar a nosotros la cara. Señalan que hay casos especiales, como una trabajadora con 4 meses de embarazo que quedó sin empleo. No importó su condición para el despido. Incluso yo le pregunté que qué pasaba si yo no firmaba la carta. Me dijeron que era obligatorio que la firmara. Y le dije que si la ley me amparaba por el embarazo y me dijeron que no. Eso fue todo lo que me supieron decir, más nada. También se unieron a la protesta los trabajadores de otros organismos, como el Ministerio de Educación. Explicaron que han acudido a todas las instancias laborales correspondientes para exigir el respeto a sus derechos. Sin embargo, les respondieron que no hay nada que hacer. Porque a nosotros no tenemos amparo, porque trabajamos en Cancillería, pero la gente, si yo trabajara en esa manadería de enfrente, sí me apoya, sí tengo amparo. Eso no es lógico. Aquí a nosotros lo que nos están es maltratando y ahora nos quieren echar para la calle como unos perros a toditos. El compañero Eduardo Piñate, el ministro del Trabajo, se esté prestando para esta artimaña jurídica. Un ministro que debería ser el garante de que se respete toda la legislación laboral aquí en el país, se esté prestando para esta artimaña jurídica. Es un ministro que está en conchupancia y haciéndole el trabajo sucio al Ejecutivo Nacional, al gobierno en este caso. Exigen que Michelle Bachelet visite Venezuela y conozca cómo son violados los derechos de los trabajadores en el país. Los trabajadores le estamos haciendo una invitación, le estamos rogando, venga y reúnase con los trabajadores y el sindicato de la Cancillería. Se lo estamos rogando, venga y le diremos toda la verdad. Los trabajadores indicaron que han acudido a todos los organismos del Estado correspondientes relacionados al Ministerio del Trabajo y a la defensa de sus derechos. Sin embargo, no han recibido respuesta. Señalan que hay total impunidad en cuanto a las irregularidades del Estado venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Nos acompaña a esta hora Alejandro Álvarez, el secretario general del sindicato de la antigua Sidernat en Bolívar y coordinador de Únete. Una muy buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, hermano. Es un gusto. ¿Cómo es que se dan más de 100 despidos en la Cancillería venezolana cuando está vigente un decreto de inamovilidad laboral en Venezuela? ¿Esto cómo se llama? Además, ¿cómo se llama en el país del llamado autodenominado presidente obrero? Mira, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Alejandro Álvarez por acá. La empresa se llama Complejo Siderúrgico Nacional, nuestra empresa Antigua Sidetur.
nuestro sindicato de Cibernac, ha habido un atropello sistemático, ha habido una conculcación permanente por parte del Ejecutivo Nacional en contra de nuestra Constitución Nacional. Acá están consagrados nuestros derechos laborales y sin embargo los violan constantemente. Y el ministro Piñate, por supuesto, que va a seguir con su política violando no solo la Constitución, sino también la ley del trabajo. Acá una ley que fue hecha por el comandante Chávez, al igual que la Constitución, una ley y una Constitución enmarcada en un plan revolucionario, como lo llaman ellos. Sin embargo, están atropellando todo esto y han montado un fraude laboral. No dudamos en catalogar esto de un fraude laboral y de un golpe a la Constitución y a la ley. Por supuesto, un golpe a los contratos colectivos, a nuestro contrato colectivo. Y lo que están haciendo es violentando todo tipo de derechos y sembrando el terror entre la clase trabajadora para que seamos sumisos, para que no reclamemos nuestros derechos. Yo aprovecho la oportunidad para denunciar el acoso que han emprendido en contra de los trabajadores de la Ferrominera Orinoco, en especial a su secretario general Rubén González, quien está preso en la cárcel de La Pica en este momento y juzgado por un tribunal militar violando cuanto derecho tiene. Hay 9 compañeros de trabajo más de la Ferrominera presos en los calabozos del Comando Policial de Guayparo en San Félix, Estado Bolívar, y también han despedido a la compañera Daily G. Rodríguez del sindicato del Metro de Caracas. Todo esto es un plan para sembrar el terror y el miedo de los trabajadores. Señor Alejandro, usted habla de un dirigente sindical detenido. Yo quería preguntarle, un trabajador normal en Venezuela que sale a protestar a las calles porque está en desacuerdo, por supuesto, con el trato que está recibiendo, el trato salarial, las condiciones, además de trabajo, les impiden en algunas instituciones del Estado tener, además, sindicatos. ¿A qué se expone? ¿A que le apliquen la ley contra el terrorismo, por ejemplo, por trancar una calle y vaya preso? Por supuesto. Estamos ante una dictadura. Que los gobiernos del mundo, que los pueblos del mundo sepan que estamos en una dictadura donde no se respetan los derechos constitucionales, los derechos humanos. No tengo temor en decirlo, pero es una política de Estado sembrar el miedo y el terror, porque todo aquel ciudadano que sale a protestar por sus derechos está expuesto a perder el trabajo, a que lo detengan de forma ilegal y le apliquen cuanta artimaña hay. Y no nos cabe duda que esto va a seguir aumentando en la medida en que el régimen se vea presionado por el reclamo popular, por las constantes protestas. Van a seguir arreciando y cometiendo los mismos crímenes que cometieron, por ejemplo, en el caso del concejal de Caracas que lanzaron desde el piso del SEBIN, el piso número 10 del SEBIN. Todo esto lo están haciendo. Las torturas están en su máxima expresión. Allanan las casas, violentan los hogares venezolanos y respetan, te repito, todos los derechos humanos. Señor Alejandro, yo veía con asombro en el reporte que nos envió nuestro periodista en Caracas, Luis Alejandro Laya, el testimonio de una mujer embarazada que fue despedida. Además, sabemos cómo, por la denuncia, por supuesto, del ciudadano venezolano del común, cómo opera la justicia en Venezuela, es decir, también los tribunales laborales. ¿Cómo hacer para conseguir justicia cuando, de alguna manera, el tribunal laboral también es un brazo del partido político, del partido de gobierno, el partido del presidente de la República, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela? Al menos esa es la realidad que denuncia el venezolano día a día a través de las cámaras de NTN 24. Eso es correcto. No hay Estado de Derecho. Las instituciones están al servicio del régimen, tanto la Inspectoría del Trabajo como los tribunales laborales, casi todos están al servicio del régimen. Si aquí hubiese un Estado de Derecho y tuviésemos jueces comprometidos con la justicia, comprometidos con la Constitución, ya hubiesen actuado de oficio, porque hay una violación pública que es notoria de la Constitución en cuanto se refiere a los derechos humanos y a los derechos laborales, a los derechos políticos. Esto ocurre a diario y no hay un solo juez que tenga el valor de pronunciarse, porque el que no está a favor del régimen entonces sabe que de hacerlo corre en riesgo su libertad, está corriendo en riesgo su vida y tendría que hacer como hizo la fiscal Luis Ortega Díaz, de abandonar el país. Todo esto lo estamos viviendo los venezolanos, por eso es que hay dirigencias de los partidos políticos, de las ONG, de
distintos frentes, tanto laborales como de la sociedad civil, buscando ayuda internacional, buscando diálogo o la forma de un diálogo que pueda llegar a concretar lo que es una transición política en Venezuela, porque aquí en estos momentos no hay Estado de Derecho. Lo podrás ver que incluso partidos políticos como el Partido Comunista, dirigentes de revolucionarios como Elías Agua, están haciendo el llamado a que nos unamos todos para enfrentar esta crisis política, y no solo política, sino económica y sobre todo moral. Las instituciones están muy corrompidas y tenemos que unirnos todos para salir adelante de esta pesadilla que estamos viviendo. Señor Álvarez, necesito una respuesta corta, muy corta. Cuando la llamada Revolución Bolivariana llegó al poder con Hugo Chávez, ¿usted ya era sindicalista en Venezuela? No, yo no era sindicalista todavía, no tenía un cargo ¿Cuántos sindical. años lleva en la actividad sindical? 9 años y he sido reelecto 3 veces por mis compañeros de trabajo. Ahora, antes de la llegada de la revolución, en la historia venezolana, ¿en algún momento se vivió una situación de persecución contra el trabajador de la manera que usted la está denunciando? Hablo de la historia, hablo de sus conversaciones tal vez con personas con mayor trayectoria en la vida sindical. Mira, hay que recordar la época de Juan Vicente Gómez, hay que recordar la época de Eliezer López Contreras, la huelga de 1936, la huelga petrolera, donde se cometieron cualquier cantidad de injusticias. Pero lo que estamos viviendo ahorita, en este momento, no tiene comparación en nuestra historia política reciente de los últimos 80 años. No hay con qué compararlo. Te repito, las instituciones podridas, persecución a los trabajadores, violentando sus derechos más elementales, que es el derecho al salario. Todo lo que el ministro ha venido diciendo acerca de que fortalecieron el salario, eso es mentira. Es un gran fraude lo que ellos han cometido y con el discurso tratan de engañar a la población. Pero cuando vamos al mercado, cuando vemos lo que nos depositan en nuestra cuenta y vamos al mercado y vemos que eso no nos alcanza para hacer el mercado de un día, entonces vemos que es un gran fraude. Bien, quiero agradecer a Alejandro Álvarez, secretario general del sindicato de la antigua Sidetur en Bolívar y además coordinador del movimiento Únete. Gracias por su tiempo para la tarde de NTN 24. A su orden. Es un gusto. Dejar atrás una vida y en ocasiones hasta uno de los seres a los que más quieren en la vida. Esa es la realidad de 1 de cada 4 venezolanos que decide emigrar huyendo de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro, dejando a sus hijos con los abuelos o tal vez al cuidado de algún otro familiar. Emprenden una travesía, a veces incierta, con la idea de reunificar la familia en otro país, en otra tierra, en el futuro cercano. Este es un informe de Oliver Fernández desde Caracas. Dejados atrás, así se llama el informe publicado por Secodap. 1 de cada 4 migrantes deja a su hijo en Venezuela. Los menores, en su mayoría, quedan bajo la custodia de sus abuelos y las posibilidades de reencontrarse en familia son muy bajas. Con ciertas dificultades, porque estos abuelos efectivamente, por razones de edad, de recursos, de tiempo, pueden no estar debidamente preparados para poder afrontar estas condiciones. El 74% de los casos dice que ha pensado en planes de reunificación familiar. Sin embargo, tenemos más de cercano a un 25% que nos dice, mira, no veo planes de reunificación. Sin embargo, esta ciudadana, luego de 1 año y 3 meses de haber dejado a sus hijos, regresó a buscarlos. Nos contó lo que vivió. Duro. Y justamente de aquí yo salí, viendo a mis hijos a lo lejos cómo se despedían en lágrimas. Para mañana, bueno. Y no es solo ese momento, sino que después que uno está ya a pensar, si, yo estoy comiendo y mis hijos estarán comiendo, porque eso no es llegar y toma, aquí está, llévenlo, no, es pensar, comer uno y saber que, no, estarán comiendo, vuelvo y repito, estarán comiendo, en todo el día en ese pensar. Otro de los casos es el de Ana Pereira, se va a Ecuador, deja a su hija de 11 años con sus abuelos, cuenta que el país no le dejó otra opción. Creo que va a ser horrible, pero bueno, hay que hacerlo, por el bien de ella. ¿Su hija qué estudia? Es 6º grado, lo ha entendido, pues. Ella dice que esto pasará muy rápido y pronto nos encontramos todos.
El daño psicológico es grave para los infantes, sin embargo, los padres prefieren arriesgarse. ¿Cómo lo vemos afectado? Bueno, bajan el rendimiento académico, sentimientos de tristeza, apatía, hay como un apocamiento del niño que está viviendo, por supuesto, preocupación, temor por haber sido abandonado, por no reencontrarse con su familia. Quienes están en una edad productiva prefieren marcharse. Es el caso de la hija de esta señora. Es como que te quitaran una parte de ti, que se va. Que sabes que está viva, pero que se va muy lejos y no sabes cuándo la vas a ver. Implica dolor por un lado, porque se va ya, tienes que desearle mucha suerte. Se estima que cerca de 4 millones de venezolanos se han ido del país. Según los expertos, si no se toman los correctivos, esta cifra seguirá creciendo. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y a propósito del éxodo venezolano, la ONU presentó en Cartagena de Indias la iniciativa Valientes, un mecanismo de protección y atención en el que trabajarán con ACNUR para frenar la violencia de género y la trata de mujeres que sufren las venezolanas en Colombia. Por eso quiero saludar a esta hora a Rocío Castañeda, oficial de información pública de ACNUR en Colombia y vocera además de esta iniciativa. Bienvenida a la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias por este espacio. Una buena tarde para todos. Bienvenida. ¿Qué tan grave es la situación de riesgo que deben enfrentar las mujeres venezolanas que han emigrado hacia Colombia? Pues mire, las mujeres venezolanas se enfrentan varios riesgos y lo que nosotros quisimos hacer con esta iniciativa Valientes, que hace parte de la campaña Somos Panas Colombia, es mandar el mensaje que la xenofobia profundiza las violencias contra las mujeres. Contra todas, además, porque digamos que siembra ciertos o refuerza estereotipos muy negativos contra todas las mujeres que por supuesto afectan a las mujeres venezolanas que están en especial situación de vulnerabilidad, pero que además nos afectan a todas las mujeres colombianas y venezolanas. ¿Ustedes manejan algún registro del número de mujeres venezolanas que están esparcidas, en este caso, por el territorio colombiano? Pues las estadísticas que nosotros manejamos son únicamente las oficiales, es decir, las que ya tiene Migración Colombia, y de más de 1 millón de personas venezolanas, más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad, son mujeres. Es decir, casi 500.000 personas venezolanas en territorio colombiano serían mujeres. Ahora, me habla de xenofobia. En el caso de las mujeres, ¿la xenofobia va de mujer a mujer o de toda la sociedad colombiana hacia las mujeres venezolanas? Yo creo que es de toda la sociedad colombiana hacia las mujeres venezolanas. Se han, digamos, esparcido, para utilizar la misma palabra que usted ha utilizado, ciertos imaginarios, estereotipos sobre las mujeres relacionadas con el trabajo sexual, por ejemplo, con la amenaza que significa para otras mujeres o para la continuidad, digamos, de las familias, temas que incluso, digamos, ya viéndolos fríamente pueden sonar bastante difíciles de creer, pero por ejemplo uno encuentra noticias donde dice que se han aumentado los índices de infidelidad. Ese tipo de imaginarios, de estereotipos, al final terminan siendo muy dañinos contra, ya lo decía, contra las mujeres venezolanas, pero contra todas las mujeres en general, porque profundizan las violencias contra las mujeres. Ahora, el tema de la xenofobia, quería preguntarle también por los hombres. ¿Se está presentando también en el caso de los hombres, que son más de 500.000? No le entiendo su pregunta. O sea, contra los hombres venezolanos. Exactamente, exactamente. Se está presentando temas de xenofobia contra la población venezolana en general. Lo que pasa es que tiene manifestaciones diferentes. Si estamos hablando de niños, si estamos hablando de mujeres, si estamos hablando de población LGTBI, ¿sí? Digamos que se manifiesta de manera distinta, pero efectivamente los hombres son víctimas de xenofobia también, no por su condición de género, de ser hombres, sino por su condición de ser venezolanos. Ahora, ¿hay algunas regiones de Colombia, ciudades del país que les preocupan a ustedes más en este plan de Valientes que ya han diseñado? Sí, y de hecho, digamos, tiene una razón de ser haber lanzado Valientes
en algunas regiones de la costa Caribe, porque sí sentimos que hay manifestaciones también fuertes en todo el país. Es un tema nacional, pero digamos de este tipo específico de xenofobia que profundiza las violencias contra las mujeres en la costa. Ahora, el tema de la prostitución en la costa colombiana es un tema que no solo toca a las mujeres venezolanas. Y quería preguntarle precisamente por cómo han reaccionado las trabajadoras sexuales colombianas frente a la presencia de las venezolanas, que presumo yo que en todo esto las mafias se aprovechan de la situación de crisis, que llegan solas a Colombia buscando una oportunidad de trabajo, por supuesto con un hijo que tal vez dejaron en territorio venezolano, en su casa, que tienen que mantener el envío del dinero, y eso las llevaría en este caso a ser presa fácil de la trata como tal. ¿Cómo han reaccionado las mujeres colombianas que se dedican al trabajo sexual? Pues es que ahí justamente hemos visto algunos problemas, y por eso nos parece que es importante analizar cuál es la situación de las mujeres venezolanas y analizarlos. Es muy difícil decir caso a caso, pero sí en situaciones particulares. Efectivamente, hay mujeres que debido a todas las circunstancias que están viviendo, pues han tenido que ejercer el trabajo sexual, pero ahí hay que mirar, ahí sí, casi que caso a caso, porque en muchos casos nosotros hablamos ya, por ejemplo, de sexo por supervivencia, y eso creemos que es un tema también de violencia contra la mujer. En otros casos ya podríamos estar hablando de trata, es decir, de mujeres que están siendo forzadas a ejercer el trabajo sexual bajo unas condiciones, pues, digamos, de violación a sus derechos. En otros casos seguramente estamos hablando, pues, de un ejercicio del trabajo sexual. Entonces son muchas condiciones y también hay que, digamos, ser cuidadosos al manejar el tema, porque también muchas mujeres no están ejerciendo ningún tipo de trabajo sexual, sino vienen a ejercer otro tipo de, digamos, de búsqueda de supervivencia, a buscar ampliarse en cualquier otro campo, digamos. Pero sí lo que hace, digamos, la xenofobia es generalizar, y eso ya de por sí es dañino. No es porque estamos diciendo que el trabajo sexual sea de hecho malo y que generalizarlo sea malo, sino porque metemos, digamos, como la condición de todas las mujeres en una gran bolsa y no individualizamos y analizamos bien cuál es la realidad a la que se están enfrentando. Y efectivamente sí vemos que muchas están pasando por vulnerabilidades muy graves, por afectaciones a sus derechos. Por eso una de las primeras acciones de Valientes fue justamente difundir cuáles son las rutas de atención que están funcionando, que son operativas en Cartagena y en Riohacha. Hace un par de semanas se lanzó también en Riohacha sobre temas de violencias basadas en género, sobre temas de trata y explotación sexual. Porque sí nos parece que una primera manera de proteger a las mujeres pues es que conozcan cuáles pueden ser las rutas para que las atiendan. Acláreme algo ya para finalizar, señora Castañeda. ¿Hay mujeres venezolanas que están siendo obligadas a dedicarse al trabajo sexual? Hay casos de mujeres, claro, sí, que pueden estar siendo víctimas de trata y de explotación sexual. Bien, bien. Es Rocío Castañeda, oficial de Información Pública de ACNUR en Colombia. Le agradecemos mucho que haya atendido esta llamada de la tarde de NTN 24. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Vamos de nuevo a la pausa y ya regresamos. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí lo tienen en pantalla. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Ecuador tiene nuevo vicepresidente. Se trata de Otto Sonnenholzner, quien fue elegido por la Asamblea Nacional con 94 votos a favor. Este sería el tercer vicepresidente de Lenín Moreno en sus 19 meses de mandato. El economista de 35 años se convirtió en el primero
en ese cargo que no tiene vínculos con el expresidente Rafael Correa. El informe es de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Sin sorpresas y como ya se anunciaba, la Asamblea Nacional posesionó a Otto Sonnenschölder como vicepresidente de la República. En su primer discurso dijo que todos tenemos un mismo objetivo y que acude al llamado del presidente como ciudadano. Soy Otto Sonnenholzner Esper, pero quiero que me llamen Otto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar, estamos seguros. En la vida, la experiencia se define más por la trayectoria que por la edad, por la preocupación más que por la juventud o la falta de experiencia. No se calma en un discurso, se aclara y se demuestra con acciones. Acudo al llamado del presidente, al llamado del país, como un ciudadano más, en un momento clave para la democracia, para la ética, para la recuperación de la confianza en las instituciones y la confianza en las personas. Y esto último debe ser lo primero. Tenemos que volver a creer. También hizo un llamado a la unidad. Que es más lo que nos une que los que nos separa. Y que no debemos permitir que las diferencias políticas nos desvíen de la ruta del desarrollo. Antes de ser posesionado, la Asamblea Nacional, con 94 votos a favor y 27 en contra de los correístas, lo eligió como vicepresidente y el reemplazo de María Alejandra Vicuña. Pero en el Legislativo debatieron antes de tomar votación. Tanto no les conocen y nos mienten, que aquí ya tenían armado todo. Es más, antes de que se vaya la vicepresidenta Vicuña, ya tenían la terna y nos engañaron diciendo que estaban en apuros armándola. Me parece que es importante destacar que lo que debe regir a quien nos represente es una condición absoluta e íntegramente moral. Presidente, no se puede volver a equivocar. No podemos seguir con una vicepresidencia en vacancia, con una vicepresidencia con encargos, con vicepresidentes andando por fiscalías en juzgados. No podemos seguir con vicepresidentes presos siendo vergüenza internacional. Sonnenschölder es el tercer vicepresidente de la República que acompaña a Moreno en lo que queda de su periodo de gobierno. A esta hora nos acompaña Héctor Yepes, asambleísta por el movimiento Creo y presidente además de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ya lo ve en pantalla. Bienvenido a NTN 24, es un gusto. ¿Qué tal? Un saludo a todos quienes nos ven en este momento por NTN. Tercer vicepresidente del gobierno de Lenín Moreno. Ya se habla de una maldición del cargo. ¿Usted qué me puede decir? Bueno, sin duda es lamentable para el Ecuador haber tenido dos personas en la vicepresidencia durante este gobierno que han sido separados de su cargo, ambos por escándalos de corrupción y ambos muy vinculados al gobierno del anterior presidente Rafael Correa. Lamento que eso haya tenido que ocurrir así. Lo que sí tengo que destacar es que, a diferencia de los anteriores, esta vez sí hemos recibido en la Asamblea Nacional una terna enviada por el presidente Lenín Moreno, donde se propuso el nombre de 3 personas decentes, con trayectorias limpias, con una hoja de vida destacada en lo profesional, en el servicio a la comunidad. Lo que decidimos en la Asamblea fue elegir al primero de la terna enviada por el presidente, al señor Otto Sonnenholzner, que ya ocupa el cargo y que ojalá pues tenga el éxito necesario en su función, sobre todo para levantar la economía del país y generar oportunidades de empleo, que es la mayor urgencia que tenemos en el Ecuador. Asambleísta, empresario de 35 años, ¿tiene las credenciales necesarias, sobre todo para superar esos escándalos de corrupción que salpicaron a sus dos antecesores? Yo creo que sí. Evidentemente es imposible poner las manos en el fuego por alguien hacia el futuro, pero la hoja de vida del nuevo vicepresidente es una hoja de vida limpia, decente, sin escándalos. De hecho, ha habido más o menos una semana desde el anuncio del nombre hasta la posesión y no ha habido ningún cuestionamiento de fondo serio, ni a él, ni debo destacar tampoco a ninguno de los otros dos que fueron propuestos por el presidente Lenín Moreno. Así que, mire, nosotros estando desde la oposición, felicitamos que esta vez el presidente Moreno sí haya enviado una terna con nombres
honorables para ocupar el cargo, porque eso le hace bien al Ecuador. Aquí lo importante es tener un gobierno funcional que tenga estabilidad y que se pueda dedicar a atraer inversión para generar empleo, a poder cumplir con los programas sociales que necesita nuestra gente, a atender los problemas de consumo de drogas que tenemos en el país, de seguridad, es decir, a preocuparnos todos por el desarrollo del país más que por temas partidistas o ideológicos. De acuerdo a lo técnicamente definido para el cargo, quiero que hablemos también de los retos que le viene al nuevo vicepresidente del Ecuador, que es Otto. Él bromeaba ayer con su apellido, Sonnenholzner. Él decía, prefiero que me llamen Otto. Eso también un mensaje seguramente para los ecuatorianos a que haya más cercanía con el gobierno. Sí, bueno, ha sido motivo de memes y chistes en el Ecuador el apellido de Otto Sonnenholzner, obviamente pues un apellido difícil en un país latino, pero bueno, creo que esas son cosas secundarias. Lo importante es que tengamos un vicepresidente honesto. El presidente Lenín Moreno será quien decida, de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, qué funciones le delega para ejercer el cargo. Así que habrá que esperar en ese sentido el anuncio del gobierno. De acuerdo a las leyes ecuatorianas, ¿puede el presidente en algún momento encomendar, según lo que haya planificado en su gobierno, acciones políticas al vicepresidente? ¿Así funciona en Ecuador? Absolutamente. La Constitución dice que el vicepresidente tiene aquellas funciones que el presidente le delega. Los anteriores en el cargo recientemente tenían la misión de liderar la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, dos provincias de la costa del Ecuador que fueron terriblemente afectadas por el terremoto del 16 de abril del año 2016, que dejó unas secuelas devastadoras en esas zonas del país. Pero vamos a ver si ese es el encargo que se le da en este caso a Otto Sonnenholzner, o si más bien pues se aprovecha el perfil que él tiene del mundo empresarial y también del sector de la comunicación. Es un radiodifusor muy respetado de la ciudad de Guayaquil, de la que yo también soy originario. Y veremos, eso ya queda a total libertad del presidente. Lo importante es que el gobierno en su conjunto dé los resultados que espera el país en desarrollo económico, en creación de empleo, en seguridad, en combate al narcotráfico y al crimen organizado, que son las mayores urgencias que hoy tenemos los ecuatorianos. ¿Qué lectura puede dársele a eso precisamente? Un hombre que viene del sector privado, además de los medios de comunicación. Recordemos que el presidente Lenín Moreno viene de un gobierno como el de Correa, que era enemigo. Por supuesto, ya hemos visto el cambio, por supuesto, del presidente Lenín Moreno, pero el gobierno de Correa era un gobierno enemigo de los medios de comunicación. ¿Qué lectura desde lo político se le puede dar a esto precisamente? Yo creo que es un buen gesto del presidente Lenín Moreno haber nombrado a alguien que viene de la comunicación, justamente cuando en la Asamblea Nacional estamos debatiendo una ley de comunicación que a nuestro juicio, desde la oposición, debe ser derogada y debe ser sustituida por una ley de defensa de la libertad de expresión, del periodismo libre, independiente, para no solo contentarnos con la pelea entre Lenín Moreno y Rafael Correa, sino también lograr cambios de fondo en la sociedad ecuatoriana, desarmando toda esa estructura legal que dejó el correísmo en el país y que necesitamos para poder realmente instaurar una democracia, un Estado de Derecho que respete las libertades de los ciudadanos y además permita dar una estabilidad al país para atraer inversión y generar empleo. Otro tema también relacionado, justamente en la comisión que yo presido, estamos tratando una nueva ley de organizaciones de la sociedad civil para garantizar la libertad de asociación en el Ecuador. Precisamente el día de hoy hemos recibido una comunicación de 4 relatores de las Naciones Unidas felicitando esta iniciativa y presentando sus aportes, y esperamos que estos cambios se vayan concretando, porque aquí lo que necesita el Ecuador, y creo que es una necesidad también de la región, es superar esta etapa de autoritarismo para vivir una democracia plena, donde se respeten los derechos más allá de las izquierdas o las derechas y podamos vivir en sociedades plurales,
donde además haya desarrollo económico, oportunidades y empleo. Ahora, en el orden de prioridades, ¿ya se hizo algo desde el gobierno de Lenín Moreno para desmontar esa estructura perseguidora de amedrentamiento, de amenaza que tenía el gobierno de Rafael Correa sobre los medios de comunicación? Hay sin duda alguna en marcha un acercamiento entre el sector privado y el presidente Lenín Moreno. En su juicio y en el juicio y en la perspectiva del movimiento Creo, que es un movimiento opositor, ¿qué debería venir ahora en la agenda para que Ecuador pueda reencontrarse finalmente más allá de esa etapa del correísmo? Primero, yo creo que hay que eliminar la ley de comunicación. Hace poco lo dijo en Guayaquil, en un evento con Guillermo Lasso, líder de Creo, Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, un gran defensor de las libertades en Hispanoamérica. Hay que eliminar la ley de comunicación y hay que sustituirla por una ley que, por supuesto, tiene que regular temas administrativos en el sector de la televisión, de la radiodifusión, que eso es normal, pero sin mantener una estructura que se armó en el correísmo y que sigue hoy vigente en el Ecuador, que permite desde el Estado perseguir a los medios. Y no podemos depender de la amabilidad o del buen humor del presidente de turno, porque los derechos hay que consagrarlos en la ley. Otra materia pendiente en la que, si es un tema de falta de voluntad política del gobierno de Lenín Moreno hasta ahora, es vender los medios públicos incautados. En Ecuador, el gobierno es el dueño de la mayor cantidad de medios públicos, radios, canales de televisión, medios digitales, espacios comunitarios, una infinidad de medios que sirven en la práctica para hacer propaganda al gobierno de turno, incluso en campaña han sido utilizados para violar la equidad que debe haber en un proceso electoral. Esperamos que, sobre todo en un momento difícil para la economía ecuatoriana, donde necesitamos recursos, el gobierno venda esos medios, eso sirva para inyectar recursos a la economía del país que tienen que ir a la inversión social y para tener un ambiente de más libertad en los medios de comunicación del país. Están dando pasos seguros por lo que se ve, asambleísta, porque este es el primer vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno que no tiene vínculos de alguna manera con el pasado gobierno de Rafael Correa. Esperemos. Mire, ya ha habido algunos cambios en puestos de gobierno. Yo en lo personal creo que el vicepresidente es una persona decente y honorable, pero una golondrina no hace verano. Esto no depende de la decisión de un vicepresidente o de un ministro, sino de la voluntad política que tenga el presidente de la República. En cuanto a los medios públicos e incautados de comunicación que están en manos del gobierno, la realidad objetiva es que Lenín Moreno no ha tenido ninguna voluntad real de pasar eso a manos privadas como lo prometió en campaña. Otra promesa incumplida es llamar a una comisión internacional de las Naciones Unidas, como en el caso de Guatemala, para poder hacer realmente un proceso de lucha contra la corrupción eficaz, institucional, que es lo que necesitamos en el país. Yo hace ya algunos meses, en marzo, presenté en la Asamblea Nacional un exhorto para que el gobierno llame a la Comisión de las Naciones Unidas, que por cierto la Asamblea General la preside una ecuatoriana muy cercana al presidente Moreno, así que debería ser muy fácil esa gestión diplomática. Lo ofrecimos nosotros con Guillermo Lasso desde Creo en la campaña. Luego el propio Lenín Moreno también dijo que lo haría, pero hace poco hemos escuchado que ya no le gusta la idea. Y lo que necesitamos, y esto también no solo en Ecuador, sino en América Latina, es un proceso integral de transparencia y de lucha contra la corrupción, no de persecución a uno o a otro por temas políticos, sino de manera institucional para tener una justicia independiente, reglas claras, seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos latinoamericanos que el dinero que está en el Estado va a obras e inversión social, no a la pillería, y además asegure una estabilidad que permita atraer inversiones tan necesarias para generar empleo y para desarrollar nuestra región. Quiero agradecer a Héctor Yepes, allí lo ven en pantalla, asambleísta por el movimiento Creo de Ecuador, además presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Gracias por estos minutos para NTN 24.
Muchas gracias. Hasta la próxima pausa en la tarde, ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Y conforme avanza el mes, vemos más decoraciones navideñas alrededor del mundo. Hoy queremos cerrar con un espectáculo de luces en Bélgica que adorna lo que fue concebido como un refugio para Santa Claus. Un técnico aeronáutico instaló una aldea navideña en su jardín con un dormitorio, un taller y una oficina en la que Papá Noel puede leer sus cartas. A finales de septiembre, este hombre inició la adaptación del espacio. No es la primera vez que él hace esta construcción. Deja incluso el espacio libre a cualquier visitante para que pueda tomar fotografías y admirar su creación. El año pasado, unas 5.000 personas visitaron el lugar. Así llegamos al final de la tarde. Gracias por acompañarnos. Tengan todos una feliz noche.